Muchas veces en nuestro día a día estamos sometidos a circunstancias que nos generan frustración, pero ¿cómo saber de manera racional y consciente que estamos sometidos ante estos sentimientos de expectativa que se traducen en un malestar, en una incomodidad desde el punto de vista emocional? Hoy está con nosotros la psicóloga Ana María Srow para permitirnos entender qué está pasando con nosotros y con nuestras emociones y sobre todo cómo transitarlas. Doctora, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias. Bien, gracias por esta invitación y por darle este espacio a estos temas, porque considero que hay una gran incertidumbre y esta incertidumbre genera un vacío que se traduce también en un vacío emocional. Muchos de nosotros en este momento, cuando hablas de frustración, Marjorie, y lo siento así en el corazón, se siente es como un vacío, como que hay algo que me falta, algo que no se termina de completar. Y por eso nuestra psique está en este momento como de down, de dificultad, para poder encontrar paz, para poder volver a la cotidianidad. Muchos venezolanos en este momento no encuentran cómo volver a la cotidianidad, justamente por este vacío emocional. Y en consulta me he encontrado con muchas personas que su respuesta es muy compulsiva. ¿Qué significa esto de compulsiva? Nada, comienzan a comer en exceso. Si tienen la costumbre de beber, comienzan a beber más de lo normal. Si fuman, fuman más de lo normal. Si se comen las uñas, se comen las uñas aún más. O sea, hay Sí. respuestas compulsivas que no controlan por esta ansiedad, por este vacío, por este no completar, si se quiere, un ciclo, que fue lo que nos ha pasado a los venezolanos. Fíjate que lo que se llama es la última fase, la de cobrar. Bueno, no se ha completado eso. Entonces, dentro de nuestro corazón hay ese sentimiento de que algo falta. Y es muy importante entender que lo primero es que nos sentimos sin control, sin capacidad de cambiar esta realidad. El ciudadano común, el ciudadano que votó o el ciudadano que está fuera y no ha podido votar, pero ha podido acompañar este proceso democrático hacia la democracia. Entonces me siento sin poder, me siento sin control. Y este sentirme sin poder y sin control tiene un profundo impacto en nuestra psique. Y ese impacto tiene que ver porque no soy capaz, me siento que no soy capaz de atender a la demanda, que no tengo la fuerza. Y efectivamente no tienes la fuerza porque no depende de nosotros ahora en este momento. Yo quiero que estemos todos muy claros que se han hecho cosas, pero en este momento de este vacío ya no está dentro de nuestro círculo de control el poder hacer. Y por eso es que el hacer en este momento tiene que ver con un cuidado personal, tiene que ver con buscar cómo solventar esta ansiedad de la mejor forma posible y mantener viva la esperanza, que es el punto central de toda esta historia, para que cuando en realidad pueda yo hacer algo adicional a mi voto democrático, adicional a este apoyo que hago en redes, pues entonces yo esté con todas las condiciones emocionales, motivacionales para la acción. Porque en estos vacíos empiezo a desarticular mi capacidad de respuesta. Y eso es lo más delicado. Y por eso es que es tan importante la protección en este momento psíquica de entender los procesos. Son procesos complejos, multifactoriales, en donde tú estás, pero dentro de ese lugar estás en un círculo de influencia muy lejano, a donde se toman las decisiones verdaderas. Entonces es tener paciencia de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Tenemos un proceso de empezar a descalificarnos a nosotros mismos. Y esa es la desesperanza. Me empiezo a autodescalificar, no hay posibilidad, empiezo a hablar mal, no hay posibilidad de hablar bien de lo que hemos logrado, empiezo a descalificar lo hecho, me vuelvo extremadamente crítico. Fíjate, están las respuestas compulsivas de comer en exceso o beber en exceso, cualquier respuesta de ansiedad natural, pero también con todo lo que se ha hecho. Me vuelvo muy crítico conmigo mismo, me vuelvo muy crítico con todo el proceso. Y esto, lejos de ayudar, lo que hace es desarticular toda
la maquinaria, todo el trabajo colectivo que hemos hecho todos los venezolanos en estos últimos meses. Ha descrito Entonces, perfectamente todos esos testimonios que recibimos y que escuchamos en la calle, que manifiestan frustración e impotencia, porque bueno, ya lo que se tenía que hacer, lo que está en la capacidad de cada ciudadano, de pronto se hizo a nivel de convocatorias. Pero vamos a hablar del día a día, cómo evitar que esto nos afecte, porque hay como una especie de duelo, como una especie de despecho, que en lo emocional puede afectar a muchísimas personas. Entonces, ¿cómo levantarse? ¿Cómo tomar acción? ¿Cómo cumplir con el trabajo, con las responsabilidades en la casa sin que estemos con ese sentimiento de despecho? fíjate que tú usaste una palabra que yo quisiera retomar, que es duelo, Marjorie. Tú hablaste, estamos como una especie de duelo. Duelo es pérdida. Y es importante que retomemos que en realidad no hay una pérdida, porque es una interpretación. Si yo veo esto como un duelo, yo Sí. automáticamente estoy asumiendo una postura de víctima en donde digo, ya se acabó, no hay alternativa. Y cuando yo estoy en duelo, duelo es igual a pérdida, a muerte. Y esto no ha muerto. Y entonces lo primero que yo diría a todas las personas que nos escuchan es que esto todavía está gestándose. Esto está en una fase en donde no tenemos nosotros control y por eso este vacío de la población, y es natural este vacío, pero es un proceso muy complejo donde intervienen muchas variables y en este momento el ciudadano común tiene que volver a la normalidad protegiendo la esperanza, entendiendo que hay otros factores, que esto está dentro de otro nivel en cuanto a toma de decisiones que no tiene que ver ya conmigo directamente, o por lo menos no en este momento. Entonces, esa tranquilidad de decir y de poder identificar todo lo logrado, porque fíjate, si yo veo esto como un duelo, yo empiezo a descalificar y a criticar todo lo logrado. Y resulta que lo logrado es algo incalculable. O sea, yo creo que estamos en un momento histórico dentro de lo que significa este proceso único. Y esto lo debemos ver, lo debemos reconocer, debemos sentirnos todos los venezolanos, tanto de Ahora, adentro como de afuera, felices de lo logrado. Entonces doctora, no lo podemos ver como un duelo, porque no ha muerto este proceso. ¿de qué No forma lo en podemos casa, matar. claro, podemos manejar cómo se está viviendo este proceso? Porque hay dos palabras que también son fundamentales, que son fe y esperanza. Cómo mantener una actitud optimista y pararnos en el lugar donde podemos ver lo que se ha ganado y no es usted eso que usted decía, esa posición crítica que han asumido algunos venezolanos. Sí, sí. Fíjate que uno de los puntos centrales tiene que ver con volver a el yo sí puedo. Cuando hay frustración, el pensamiento matriz que detona todas las emociones es yo no puedo, nadie puede. Eso vendría siendo la tristeza. Cuando entro en un proceso de frustración, hay dos caminos. Está la rabia, que es explosiva, y yo no puedo y voy a buscar que nadie pueda, por eso es explosivo y es destructiva la rabia. Y el otro camino es la tristeza, yo no puedo, nadie puede. Muchos venezolanos estamos ahí, estamos en la tristeza. Entonces es volver a lo que nosotros llamamos como la especie del camino del yo sí puedo. Y es ver dentro de mi campo de acción qué sí puedo hacer. Y una de las cosas que sí puedes hacer tú como venezolano es mantenerte firme y decir, esto no ha acabado. Y a mí me encanta además el mensaje que se ha transmitido, es decir, vamos para la última etapa, la etapa final, entendiendo además psicológicamente que el camino no ha terminado y nosotros individualmente tenemos que asumir eso como una verdad absoluta y trabajarlo en nuestra cotidianidad. ¿Estamos en un vacío? Sí. ¿En este momento no hay respuestas? No. Muy bien. ¿Cómo me mantengo en calma en este momento de vacío? Es como lo que nosotros decimos los venezolanos, calma chicha. Es un término muy nuestro, calma Claro. chicha, esta calma chicha. Pero esta calma chicha está teniendo frutos y tengo que verlo.
y tengo que buscar y tengo que reafirmar esos frutos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo dejo que esa desesperanza se instale en mi Mm. corazón, yo me desarticulo para el momento en cuanto a la acción. Cuando hablo de desarticulo, me desarticulo en el interés y la motivación cuando en realidad sea necesaria mi actuación como ciudadano común. Entonces, es Doctora, ¿cómo súper cultivar esa importante el paciencia? silencio. Sí, fíjate, en mi caso particular, y ahí yo soy una mujer de fe, yo soy católica, y para mí la fe está muy unida a creer que hay una fuerza superior a nosotros que está en este momento acompañando la verdad, porque la verdad está muy conectada a valores. O sea, cuando el ser humano entiende que lo que estamos defendiendo es la verdad, y esa verdad que hoy en día está a nivel mundial mostrada. O sea, ya la verdad se mostró. Y eso es un gran avance. Nunca en muchos años la oposición ha podido mostrar la verdad de manera tan contundente como ahora. Entonces, Sin duda. nosotros, cada uno de los venezolanos, de adentro y de afuera, tenemos que agarrarnos de esa verdad y que esa verdad sea lo que más fuerza nos dé para defenderla hasta el final, defender esa verdad. Y cuando estamos con la verdad, yo desde mi fe siento que Dios está acompañándonos, porque Dios acompaña la verdad. Y la verdad tiene que ver con principios democráticos, tiene que ver con bienestar, o sea, y todo lo que se está tejiendo en redes sociales tiene que ver con mentira, con engaño, con falsearte la realidad. Y es un juego psicológico. Si tú muerdes Mm. ese juego psicológico, pues tú vas a ser víctima de la frustración, de la tristeza, de la rabia, de la impotencia. Entonces es centrarte en la verdad que creo que ha sido el punto central. Y para ello busca redes confiables, no oigas al enemigo. Fíjate que Sí. hay muchos comentarios que dicen no le prestes atención al enemigo, porque el enemigo va a buscar confundirte, va a buscar desanimarte. O sea, préstale atención solamente a esas redes en donde están informando oficialmente el canal de la oposición, en este caso la cuenta de María Corina. O sea, ten tranquilidad, busca la tranquilidad a través de las redes. Y tiene que ver Do- con la verdad, busca la verdad. Doctora, qué No te importante. intoxiques con tanta mentira, porque la mentira al final te va a intoxicar. Cuando ves, por ejemplo, estos videos falsos que han montado, o sea, al final te destruye por dentro. Entonces no permitas que eso termine cumpliendo su fin y su meta, que es destruirte. O sea, hazle foco, hazle filtro a esa información falsa. Qué importante es que una mujer de ciencia y de fe nos comparta este comentario, a vivir la tempestad desde la fe y desde la certeza de lo que no se ve, que le da a uno como la calma y la paz que necesita para poder conducirse con convicción. Ujú. Y sabes qué, yo creo que apartando a las personas que de repente no tienen fe, y eso es válido, yo soy agnóstico o soy ateo, tengo pacientes ateos, tengo pacientes musulmanes, o sea, apartando el tema religioso, el poder entender que aquí estamos todos unidos en función de un principio democrático unido a la verdad. Yo creo que esta es la fuerza más grande que tenemos en este momento todos los venezolanos a nivel mundial. Y hemos sido reconocidos, tan solo 3, 4, 5 países no nos reconocen. Países que no tienen legitimidad internacional. Entonces ahí es donde tú te puedes parar y decir, wow, qué maravilla todo lo que hemos logrado como sociedad, tanto los de adentro como los de afuera. Por favor, reconozcamos, aplaudamos este gran esfuerzo. Y esta es una etapa difícil, sí, compleja, muy compleja, de mucha desinformación, sí. Por eso es que tienes que cuidar. Gracias, Individualmente, doctora. Ujú. psicológicamente tienes que cuidar. ¿Ok? Gracias por este mensaje. Es un bálsamo de paz en medio de estos momentos de incertidumbre. Feliz día para usted y será hasta el ¿Cómo próximo no? encuentro. En buenos días. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hasta luego, Era nos vemos. un abrazo. La doctora Ana María Stroh, psicóloga, siempre con esos comentarios pertinentes y esas recomendaciones en los momentos claves.